¡Ay, mi madre! Hermano Scott. Esto no es un relajo, mi gente. Esto es en serio. Señor, mira que ya yo estoy cansado de este debate con los judaizantes, Dios. Mira que de verdad yo trato de enseñarle lo que tu palabra, lo que el apóstol Pablo enseñó. Que no tenemos que judaizarnos ni regresar ninguna. No, Señor, que tú nos hiciste libre. Yo trato de decirles eso, pero me tiran de loco porque soy un negro afrodescendiente y porque tengo una gorra para atrás y porque canto reggae. Por eso no me creen, Dios. Mándame una señal, Padre, mándame una señal. Mándame a alguien, un rabino, alguien que cante su verdad, de que tenga autoridad de decírselo, para ver si así creen, Señor. Mándame la ayudita, Dios. Yo no te pido tanto, mira, ayúdame, Señor. Hoy le voy a jalar las orejas a un grupo específico de personas que han venido realizando una práctica que tanto en el judaísmo como en el cristianismo la censuramos por igual, y son los judaizantes. Se trata de unos individuos que básicamente profesan la fe cristiana y en muchos casos eran misioneros, que ante su humillante fracaso misionero, es decir, no nos pudieron evangelizar a los judíos, ahora pretenden judaizar a los cristianos. Y hay gente cristiana de buena fe, pero se ha dejado engañar por estos judaizantes, que además de su fe cristiana y sus prácticas religiosas propias del cristianismo, creen que deben observar la Torá, pero observándola a la manera de ellos, no como lo ordena la ley judía. He visto a varios de ellos en varios espacios cristianos fastidiando a los cristianos, coaccionándolos para que abracen la Torá. A ver, los cristianos la tienen clarísima, que ellos no están obligados a cumplir la Torá, porque como lo hemos insistido una y otra vez, la Torá es el pacto de Dios con el pueblo de Israel, con ninguna otra nación de la tierra. Y por lo tanto, los únicos que estamos obligados a cumplir la Torá somos nosotros, el pueblo judío, nadie más. Pero los judaizantes no quieren entender esto. Entonces coaccionan a los cristianos para que guarden el Shabbat, para que coman comida kosher, para que celebren las fiestas hebreas a la manera hebrea, para que dejen de hablar lengua vernácula y hablen las cosas en hebreo, y para que los cristianos hablen y actúen como hablamos y actuamos nosotros los judíos. Eso no es correcto, no es ético. Y lo digo porque los judaizantes quieren guardar Shabbat, quieren comer comida kosher, quieren celebrar las fiestas hebreas, pero no quieren cumplir con los demás preceptos de la Torá, que son 613 en total. Y yo les digo a los judaizantes que no se sometan ellos mismos a maldición. Ellos dicen, ay no, pero abrazar la Torá es una bendición de Dios. Falso, falso de toda falsedad. Quien abraza la Torá de esa manera tan arrogante, tan altanera, sin respetar la autoridad de nosotros, los maestros y jueces de Israel, se está llevando sobre sí mismo maldición y está sometiendo a otros bajo maldición. No los estoy amenazando, estoy diciendo lo que estrictamente dice la Torá, y lo voy a leer en español para que ustedes me entiendan. En el libro de Devarim, de Deuteronomio, capítulo 27, verso 26, dice, maldito sea el que no cumpla con todos los mandatos de esta ley. Cuando hablamos de todos los mandamientos de esta ley, de la Torá, estamos hablando de los 613 mandamientos de la Torá. Si alguien quiere cumplir la Torá, pero no quiere cumplir todo el componente, todo lo que implica la Torá, pues está llevando maldición hacia sí mismo. Y ojo, no confundan esto con las lecturas, interpretaciones y aplicaciones de la Torá que le damos en las comunidades reformistas, progresistas, liberales y humanistas. Nosotros en ningún momento rechazamos los 613 mandamientos de la Torá. Leemos, interpretamos y aplicamos de manera diferente, pero hemos abrazado como pueblo judío todo el paquete completo, que es lo que no quieren los judaizantes, y se están ganando maldición para sí mismos y someten a otros bajo maldición. Tan radical es esta situación que los cristianos la tienen bien clarísima. Por ejemplo, si ustedes leen los cristianos, los capítulos 3 y 4 de la carta a los Gálatas que escribió San Pablo de Tarso, él mismo advierte eso. Un cristiano no tiene por qué estar cumpliendo la Torá, ni tiene por qué estar abrazando los preceptos de la Torá. Mi invitación para todas las cristianas y todos los cristianos que están viendo este vídeo es que tengan mucho cuidado con esos individuos que los están obligando, coaccionando a ustedes para que abracen la Torá, para que hagan todas las cosas de la Torá,
ahora a la manera judía. Ustedes mismos tienen muy claro en sus doctrinas que ustedes no están sujetos a esto. Mi exhortación para los judaizantes es que detengan ya su predicación de pseudojudaísmo, su predicación de abrazar la Torá cuando no les corresponde. Por favor, dejen de estar usurpando una ley que no les corresponde a ustedes. Cuando un no judío obliga, coacciona o presiona a otros no judíos para que abracen la ley judía, para que abracen la Torá, eso se llama judaizar. Eso es ser deshonesto, eso es ser arrogante, altanero, eso es usurpar algo que no les corresponde. Le digo a los judaizantes que si ustedes quieren servir a Dios realmente, sin tener nada que ver con las religiones actualmente existentes, ustedes tienen dos opciones. O realizan un proceso de conversión al judaísmo bajo la supervisión estricta de un rabino y de un tribunal rabínico, en los términos que ordena la ley judía, o por el contrario, cumplan los 7 mandamientos del pacto noágico y se acabó el problema. Pero ya dejen de estarle predicando a los cristianos que deben abrazar una ley que no les corresponde. Hermanos, esto es lo que ya yo tengo años tratando de decirles. Yo sé que los judíos american, como les digo yo, van a sacarme la falacia que ellos pertenecen a las 10 tribus perdidas de Israel. Mentira del mismo diablo. Ese es otro tema aparte que con calma se los voy a refutar. El apóstol Pablo le dijo a los Gálatas que Cristo en la cruz los libró de esa maldición haciéndose maldito. Entonces los judaizantes querían traerle toda esta maldición al pueblo cristiano de Gálatas. A esos judíos que andaban haciendo eso, el apóstol Pablo le dice a los cristianos: si alguien te predica un evangelio diferente, sea anatema o sea maldito, refiriéndose a estos que querían meterle la circuncisión como tema de salvación, cuando la salvación depende al 100% de nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo 3 en Gálatas podemos ver cómo Pablo le pregunta a los Gálatas: ¿por qué recibieron ustedes el Espíritu Santo? ¿Cómo? ¿Por guardar la ley o por creer en nuestro Señor Jesucristo? Para los que quieren adorar la nación, Pablo les dice en el capítulo 4, la Jerusalén que ustedes ven ahora, no, esa no. La Jerusalén del cielo, esa es madre de todos nosotros. O sea que es un tema espiritual para nosotros. El apóstol Pablo le dice a estos Gálatas: yo me haré vuestro enemigo por decirles la verdad. Si después de este video usted quiere seguir comportándose falsamente, ese es su propio problema. Yo soy un negro afrodescendiente. Yo no soy alemán. No me puedo parar el día de mañana. Esto es como la ideología de género. Hay mujeres que se creen cebra, otros se creen una planta, el otro se cree un dinosaurio y estos se creen judíos. Y no lo son. Sencillo. Cada vez que yo empiezo un debate con estas personas, le pregunto primero: ¿usted es judío? Demuéstrelo. No, cáese la boca. Segundo, ¿dónde Pablo enseñó todo lo que ustedes enseñan? No hay respuesta. Y tercero, para terminar, demuéstrame lo que tú crees históricamente. Desde Pablo empiezan las doctrinas de la gracia. 2000 años predicándose las doctrinas de la gracia. Por eso yo creo en ellas. Pero lo de ustedes es un invento del siglo pasado que han metido a las iglesias, y la iglesia pentecostal ha arropado todas estas fábulas y todas estas falacias. Un evangelio maldito que lleva a las personas a una salvación por obra, engañando a los que tienen que guardar la ley que no les corresponde a nosotros guardar. Y para terminar, les voy a decir esto muy claro. Si el apóstol Pablo a judíos de verdad los llamó anatema,
¿cómo los llamaría a ustedes que no tienen nada que ver con el pueblo de Israel? Como lo llamó este señor. Usurpadores. Esos son ustedes. Mi gente, que Dios les bendiga. Si ustedes quieren seguir creyendo en esta gente, ya ese es su propio problema. Ese es su propio problema, pero todos son unos farsantes. Todos esos que andan con un pelito blanco y haciendo su papel en redes sociales, y que todos son unos falsos. Que Dios les bendiga y pelen el ojo.